Hola, buenos días. Eh, bueno, vamos a seguir con nuestra materia, lo que estábamos viendo la semana anterior, que tiene que ver con esto de asignación de capital a activos riesgosos. Recuerden, lo que estamos haciendo acá es, bueno, el inversionista o la persona tiene un patrimonio y, bueno, tiene que decidir cuánto mantiene en activos libres de riesgo y cuánto está dispuesto a invertir en activos que son riesgosos. Y por activos riesgosos me refiero a activos como las acciones, los bonos corporativos, criptomonedas, eh, propiedades, todo, digamos, cualquier activo que tenga una volatilidad que es distinto de cero, una desviación estándar distinta de cero, ¿vale? Por eso, con eso nos referimos a activos riesgosos. ¿Okay? Ahora, los ejemplos que vamos a hacer acá en la clase van a estar basados en acciones, que son más fáciles de entender, ¿vale? Acciones de empresas. Y las cosas que nosotros podemos transar, por ejemplo, en nuestra simulación, son acciones de empresa y criptomonedas, ¿vale? Entonces, la decisión que vamos a tomar acá, cuando digamos el título que dice asignación de capital a activos riesgosos, es cuánta plata de nuestro capital o de nuestro patrimonio vamos a poner en esos activos riesgosos y cuánto vamos a reservar para invertir en activos que son libres de riesgo, que por lo general son bonos corporativos, o ustedes incluso podrían pensar en depósitos a plazo, que esos también son libres de riesgo, ¿vale? Entonces, esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Y ya en la próxima clase, o quizás en la segunda mitad de esta clase, no sé si alcanza a hacerlo, vamos a decidir, bueno, ya sé cuánta plata voy a invertir en los activos riesgosos, ahora tengo que decidir cómo distribuyo mi plata en los distintos activos riesgosos que están disponibles. Digamos, tengo muchas acciones disponibles, hay muchos instrumentos financieros disponibles. Entonces, bueno, ¿cómo reparto mi plata en esos instrumentos? ¿Vale? Pero primero tenemos que decidir, bueno, ¿cuánto vamos a poner ahí? Entonces, lo que vimos la semana anterior es que partimos con este ejemplo. Si es que una persona tiene que decidir entre estas tres acciones o en estos tres portafolios, porque también podemos nosotros considerar esto como un portafolio de acciones, más que acciones individuales, ¿vale? Pero como ustedes prefieran pensarlo, yo creo que es más fácil pensarlo en términos de acciones individuales. Entonces tengo la acción L, la acción M y la acción H. Y tengo que elegir, y cada una de estas acciones tiene un perfil de riesgo y retorno, ¿cierto? Por otra parte, tengo un activo libre de riesgo que me da un retorno de 5. O sea, si yo deposito mi plata en una cuenta que no tiene riesgo o la deposito en un bono del Tesoro en Estados Unidos, para este ejemplo, ese retorno va a ser igual a 5%, ¿vale? En cambio, la acción L me ofrece un retorno más alto de 7%, más alto que el activo libre de riesgo, pero a cambio de un riesgo de 5%. La acción M ofrece un retorno todavía más alto, pero y el riesgo sigue subiendo, y lo mismo con la acción H, que es la más riesgosa, porque tiene la depresión estándar más alta, la depresión estándar es del 20% en este caso, pero es también la que me ofrece el retorno más alto. ¿Okay? Entonces, los portafolios, las acciones van ofreciendo retornos más altos para compensar por ese mayor riesgo que tengo que asumir. Entonces, ¿cómo un inversionista elige entre estas tres opciones? Y lo que vimos la clase pasada es que necesito alguna manera de poder cuantificar o medir la manera en que un inversionista intercambia riesgo por retorno. O sea, cuál es la tasa a la que está dispuesto a intercambiar riesgo por retorno? Porque sabemos que más riesgo requiere un retorno mayor, pero exactamente cuál es la medida de retorno adicional que yo exijo por cada unidad de riesgo que asumo en mi portafolio, ¿vale? Y lo que hicimos en la clase pasada es representar a un inversionista promedio con una función de utilidad, ¿vale? Porque las personas van a elegir de acuerdo a quién le entrega un nivel de utilidad mayor, ¿ok? Y en esta función de utilidad o de bienestar o de beneficio o de felicidad, como ustedes quieran llamarlo, vamos a incluir para nuestra clase, para esta clase de inversiones, dos parámetros, que sería el riesgo y el retorno. Esas son las dos cosas que le importan a esta persona, ¿vale? Entonces, mientras más retorno yo obtengo,
me siento mejor, me siento más feliz, tengo más bienestar, lo que sea. No sabemos exactamente qué es lo que mide la utilidad. Solo sabemos que más utilidad es mejor, ¿vale? Es lo mismo que en los cursos de microeconomía, si es que han tenido alguno, me imagino que sí. Eh, y, y lo que no le gusta a esta persona, o sea, lo que le quita felicidad, es el riesgo, es asumir riesgo, ¿vale? La volatilidad, en promedio, porque no a todos, ¿vale? Pero estos son los dos parámetros que le importan a este inversionista. Y por lo tanto vamos a meter estos parámetros en una función de utilidad específica, porque esta es una en particular, podríamos representar la preferencia de los inversionistas con otras curvas o con otras funciones matemáticas, pero bueno, utilicemos esta que es la más común. Y lo que dice esta función es que el retorno me da, mientras más retorno yo tengo una utilidad mayor, ¿sí? Acá está el retorno, sube el retorno, aumenta la utilidad directamente. En cambio, el riesgo, que está representado acá por este sigma cuadrado, por la varianza en este caso de los activos. Recuerden que la varianza es lo mismo que la desviación estándar. Lo que pasa es que la desviación estándar es más fácil de interpretar, pero miden exactamente lo mismo. Mientras más alta sea la varianza, mientras más alta va a ser la desviación estándar, más alta va a ser la volatilidad del activo. Bueno, la volatilidad me quita utilidad, porque tiene este signo negativo acá enfrente. Entonces, si sube la volatilidad de la acción, sube la varianza, entonces tengo menos utilidad. Pero no está sola la desviación estándar, no está sola como en el caso de los retornos, sino que aquí hay un parámetro que modera el efecto o incrementa el efecto, depende de cuál sea el valor que tome este parámetro A. Mientras mayor sea este parámetro A, más fuerte en términos del efecto que tiene en la utilidad, va a ser el impacto de esta volatilidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una volatilidad de 20%, si este parámetro es un número, digamos, 2, bueno, ese efecto se duplica digamos, cuando estoy considerando esta parte nada más, ¿vale? Y por lo tanto, el efecto de la volatilidad, digamos, no es simplemente la desviación estándar que yo pueda calcular de esa acción o la varianza que pueda calcular de esa acción, sino que también tengo que considerar este parámetro A, ¿vale? Y mientras más alto sea el parámetro A, entonces más disminuye mi utilidad cuando aumenta la varianza de la acción. Entonces, ¿qué representa este parámetro A? Este parámetro A es lo que diferencia a un inversionista de otro inversionista. Y es una medida del grado de aversión al riesgo que tiene la persona, ¿vale? En promedio a todos nos disgusta asumir riesgos y exigimos un retorno más alto. Pero algunas personas son más aversas al riesgo que otras, y por lo tanto cuando asuman riesgo, en términos de su utilidad, se sienten más perjudicados, ¿vale? O sienten que pierden más beneficio o más nivel de bienestar, lo que sea, ¿vale? Entonces, mientras mayor sea A, más aversa al riesgo la persona, y yo esperaría que esa persona, cuando asume riesgos, exija un retorno mayor en compensación que una persona que es menos aversa al riesgo, o sea, que tenga un parámetro A menor. ¿Vale? Entonces, tomamos el caso, la clase pasada, de 3 posibles inversionistas. Un inversionista que tiene un parámetro de aversión al riesgo de 2, otro que tiene un parámetro de aversión al riesgo de 3.5 y otro que tiene un parámetro de aversión al riesgo igual a 5. ¿Vale? Y evaluamos cada uno de estos portafolios, estos 3 portafolios que están acá, o estas 3 acciones que están acá, de acuerdo a esa función de utilidad, pero considerando los distintos parámetros de aversión al riesgo para cada persona. Y lo que vimos es que cuando nosotros evaluamos la utilidad, por ejemplo, el inversionista 1, que tiene un grado de aversión al riesgo igual a 2, podemos ver que la utilidad es mayor para la acción que ofrece el riesgo más alto. Lo que tiene sentido porque es menos averso al riesgo. Entonces, lo que le interesa es obtener la mayor cantidad de retorno y no le disgusta tanto tener que asumir riesgos. O sea, sí le quita utilidad, pero no tanto como a los otros dos inversionistas. ¿Vale? Y si hacemos el mismo ejercicio para los inversionistas 2 y el 3,
podemos ver que esos dos se ubican en unos portafolios que tienen un riesgo menor. ¿Okay? Ambos se ubican, el 2 y el 3 se ubican en el portafolio con riesgo medio, en la acción con riesgo medio, y porque a esas personas sí les molesta, digamos, el riesgo adicional. Por ejemplo, pasar de un riesgo de 10 a 20, que es el que tiene la acción H. Para estas personas, para estas dos personas, las últimas dos personas, no es compensado con el retorno adicional que ofrece el portafolio H, de pasar de 9 a 13, no es suficiente para ellos en términos de su utilidad. Porque fíjense que acá yo aumenté mi riesgo a 20 y ¿cómo se llama? El retorno adicional de 13 no alcanza a compensar la pérdida en utilidad producto del aumento en el riesgo, porque fíjense que baja el nivel de utilidad. ¿Okay? Entonces, el caso para la persona 3, por ejemplo, que tiene un grado de aversión al riesgo de 5, esa persona cuando evalúa el portafolio L obtiene una utilidad de 0.06, 638. Y entonces ahora dice, bueno, evaluamos el portafolio M, que tiene un riesgo más alto, pasa de 5 a 10, pero me ofrece un retorno más alto, de 7 a 9. Entonces, ¿es suficiente ese retorno adicional para mí, para mí, dada mi función de utilidad, para compensar este riesgo adicional? Y esa persona decidió que sí, ¿vale? Porque pasó de 0.638 a 0.650, ¿vale? Entonces, aumentó su utilidad, y por lo tanto elige el portafolio M, aunque no aumentó tanto como para el inversionista que tiene un grado de aversión al riesgo de 3.5, ¿vale? Porque se aumentó de 0.656 a 0.725, el aumento más importante, ¿vale? Y la razón es porque el inversionista 3 le duele más ese aumento en volatilidad que el inversionista 2, ¿ok? Entonces eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿ok? Y después yo le hice esta pregunta, les dije, bueno, si tenemos un portafolio o una acción que tiene un retorno esperado de 20, una depresión estándar de 30, y por otra parte, la persona tiene la opción de invertir en un activo libre de riesgo, o sea, un bono, un T-bill. T-bill son los bonos del Tesoro, Treasury Bills, son bonos del Tesoro en Estados Unidos. Cuando yo mencioné T-bill me estoy refiriendo a un activo libre de riesgo, ¿vale? Entonces la tasa, por ejemplo, que ofrece un bono libre de riesgo es 7%. La pregunta es, ¿qué preferiría el inversionista? ¿Qué creen ustedes que preferiría el inversionista? Y entonces ustedes tienen que decir, bueno, necesito conocer las preferencias de esta persona con respecto a riesgo-retorno. Para eso necesitamos conocer la función de utilidad. Supongamos que es la misma que hemos analizado toda esta clase. Y además supongamos que ese parámetro A para esta persona es de 4. E hicimos los cálculos la semana pasada y demostramos que lo mejor para esta persona era invertir en el activo libre de riesgo. ¿Okay? Y después hicimos los cálculos para una persona que tiene una aversión al riesgo igual a 2. Y ahí encontramos que en ese caso la persona prefiere cambiarse al activo riesgoso, ¿vale? Porque eso es lo que le entrega su mayor nivel de utilidad. ¿Okay? Ahora, ese parámetro A no necesita ser un número positivo, ¿vale? Si el inversionista es averso al riesgo, o sea, la volatilidad le quita bienestar, le quita utilidad, ese parámetro va a ser mayor que 0. Pero hay algunos inversionistas que en realidad son neutrales al riesgo. Eso significa que solo nos interesa el retorno que ofrece la acción independiente de cuál sea su riesgo, ¿vale? Alguna gente piensa así, pero no es, digamos, no es la mejor manera de pensar. Yo siempre tengo que considerar el riesgo que estoy asumiendo. Y por otra parte, al revés, digamos, hay gente que es amante al riesgo, o sea, le gusta el riesgo. Y para esa gente el parámetro A va a ser menor que 0. ¿Por qué menor que 0? Porque cuando yo lo ponga acá en la función de utilidad, dado que este A va a ser negativo, y acá tengo un número negativo enfrente, todo esto se convierte en positivo, y por lo tanto aumentos en la volatilidad de la acción le generan mayor utilidad. ¿Vale? Entonces esta es una persona extraña que le gusta que la acción sea riesgosa porque eso le aumenta su riesgo. ¿Vale? Entonces ambos, el retorno y el riesgo, aumentan su nivel de bienestar. ¿Vale? Entonces es como que le genera diversión, digamos. Entonces invierte porque le gusta la diversión. ¿Vale? Le gusta la diversión asociada al riesgo del activo. ¿Vale?
Entonces no necesariamente A va a ser un número negativo, pero en promedio la mayoría de la gente ese parámetro va a ser un número positivo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nosotros medimos este grado de aversión a riesgo en la realidad? Hay encuestas. Entonces, les van a hacer un conjunto de preguntas y de acuerdo a esas preguntas, a la respuesta que ustedes den a esas preguntas, les van a asignar un parámetro. ¿Okay? Y con ese parámetro pueden darle una recomendación de portafolio. ¿Vale? Pero, aquí en esta clase, digamos que estamos hablando en términos más teóricos, bueno, ese es el parámetro que necesitamos. Necesitamos conocer qué tan aversa al riesgo es la persona. Bueno, lo que nosotros tenemos que decidir ahora es, la persona no es que o invierta toda su plata en el activo libre de riesgo o invierta toda su plata en el activo riesgoso, sino que probablemente va a ser una combinación de ambos. ¿Ok? Entonces, no sé, va a invertir mitad y mitad, va a invertir 80% en el activo riesgoso, 20% lo va a dejar en activos libres de riesgo, o quizás va a dejar, no sé, 10% en acciones, y el otro lo va a dejar en acciones y otros activos riesgosos, y el otro 90% lo va a invertir en algo que sea seguro, ¿vale? No es que sea una cosa o la otra, más bien es una mezcla, y eso es lo que tenemos que determinar ahora, ¿vale? Entonces, vamos a partir considerando un portafolio P o una acción P, de hecho esta figura ya se la mostré antes, que va a tener un retorno esperado en términos generales de E paréntesis RP, o sea, es decir, valor esperado de RP. Ese va a ser el retorno. Y la desviación estándar, recuerden que la denotamos como sigma P, ¿vale? Y vamos a representar este portafolio, esta acción, piensen en una acción, ¿vale? Más que en un portafolio, piensen en una acción, porque no hemos hablado de portafolio hasta ahora. Entonces, vamos a representar esta acción P en un gráfico que tiene de 2 dimensiones, donde en el eje horizontal vamos a representar la volatilidad, todas las posibles volatilidades partiendo desde cero, y en el eje vertical vamos a poner los retornos. ¿Vale? Y entonces la acción P va a estar representada por un punto en este gráfico. ¿Ok? Entonces, este punto, esta acción P, tiene este riesgo, esta desviación estándar, y tiene por otra parte este retorno esperado. ¿Vale? Y, en digamos, en estas dos dimensiones, yo podría representar todos los posibles activos que están disponibles. ¿Vale? Por ejemplo, ¿dónde ustedes van a representar un activo libre de riesgo? En esta figura. Bueno, un activo libre de riesgo se va a encontrar en este eje, ¿vale? Va a ser un punto a lo largo de este eje vertical. ¿Por qué? Porque tiene riesgo igual a cero. Entonces, riesgo igual a cero está acá en el origen. Solo me voy a mover a lo largo de esta línea. Acá van a estar todos los activos libres de riesgo. ¿Vale? Dependiendo de cuál sea la tasa libre de riesgo. En realidad hay solo un activo libre de riesgo, ¿vale? Hay solo una tasa libre de riesgo. Y acá voy a tener todos los activos riesgosos, porque todos los activos que tengan una volatilidad mayor que cero, una depresión estándar mayor que cero, son riesgosos. Pero algunos van a tener riesgos más altos, van a tener combinaciones de riesgo y retorno que van a ser distintas. ¿Vale? Lo que yo les puedo decir con seguridad, sí, es que si yo comparo otras acciones con el portafolio P, con la acción P, ningún inversionista va a seleccionar acciones que se encuentren en este cuadrante número 4. Acá yo estoy dividiendo el gráfico en 4 partes. Todas las acciones, todos los puntos que yo pueda poner en este cuadrante 4, no hay inversionista que los seleccione, ¿vale? A ningún inversionista le interesa acciones en esta parte, a ningún inversionista averso al riesgo. ¿Por qué? Porque el retorno de estas acciones es menor, son menores que el retorno de P, y por otra parte, los riesgos son mayores. Entonces, si el inversionista averso al riesgo, ustedes visualizan de nuevo la función de utilidad. O sea, no hay inversionista que tenga un parámetro de aversión al riesgo mayor a cero,
que obtenga una utilidad mayor invirtiendo en cualquier acción en esta parte que sobre la acción P. ¿Ok? Por otra parte, todas las acciones que están en el cuadrante 1, todas son mejores que la acción P en términos de la utilidad que le entregan a un inversionista averso al riesgo. ¿Por qué? Porque tienen un retorno más alto que P y además tienen un riesgo menor que P. Entonces, los dos parámetros que van en la función de utilidad mejoran, siempre mejoran, con las acciones que están en esta parte. Entonces, todas estas acciones son preferidas a la acción P. ¿Ok? Y ahora, las acciones que están en el cuadrante 2 y las acciones que están en el cuadrante 3, o los activos riesgosos que están en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, no podemos, digamos, saber si es que un inversionista las va a preferir o no, hasta que no sepamos exactamente cuál es su grado de aversión al riesgo. ¿Ok? Porque fíjense que las acciones que están en el cuadrante 2 tienen un retorno más alto, sí, es verdad, me ofrecen un retorno más alto, pero también tienen un riesgo más alto. ¿Ok? Entonces, por una parte la función de utilidad aumenta, por otra parte el nivel de utilidad disminuye, porque aumenta el retorno, pero aumenta el riesgo. ¿Ok? Entonces, no sé en realidad si que el inversionista prefiere estas acciones por sobre P, no lo sé hasta que no sepa exactamente cuál es el parámetro A. Y lo mismo con las acciones que están en el cuadrante 3 o los activos riesgosos que están en el cuadrante 3. Tienen un riesgo menor, sí, eso es cierto, digamos, y eso es bueno en términos de la función de utilidad. Pero también tienen un retorno menor, entonces también me dan menor utilidad por el lado del retorno. Entonces, no sabemos en realidad qué inversionista va a elegir acciones acá o va a elegir o va a elegir la acción P. ¿Vale? Solo sabemos en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. ¿Okay? Bueno, eso que yo le acabo de describir de acciones que son mejores o peores que otras, se denomina criterio de media y varianza. ¿Okay? Media es por el valor esperado también es la media de la distribución. ¿Okay? Y lo que se dice es que una acción, un portafolio o una acción domina a otra si es que el retorno que ofrece una acción es mayor que el otro, pero el riesgo es menor. ¿Vale? Entonces, volvamos aquí a este cuadro. Estas acciones que están en el cuadrante 4 son dominadas por P. O sea, P domina a la acción, a las acciones que están en 4. Pero las acciones que están en el portafolio 1 dominan al portafolio P. ¿Vale? Eso de acuerdo al criterio de media varianza. No hay dominancia en estas acciones ni en estas de acá. ¿Vale? Solo sé que el cuadrante 1 domina al portafolio P, el portafolio, la acción P domina al, a las acciones o los activos riesgosos que están en el cuadrante 4. Perdón. ¿Vale? Entonces eso se denomina criterio de media varianza para que ustedes sepan cuál es la jerga que se usa como en finanzas, ¿vale? En teoría financiera más bien, no, en las finanzas aplicadas no estoy seguro que usan, no creo que usen este término, ¿vale? Pero si lo leen en el libro, eso significa de dominancia, ¿vale? Dominancia en términos de media varianza. Profe, ¿Sí? ¿cómo fue eso de que dijo de que cuando domina una acción a otra? Si yo tengo la acción A y la estoy comparando con la acción B, la acción A domina a la acción B si es que el retorno que ofrece la acción A es mayor o igual que el retorno que ofrece la acción B. O sea, retorno mayor. Pero por otra parte, el riesgo es menor. O sea, retorno mayor, riesgo menor. Al menos una de estas desigualdades tiene que ser estricta. ¿Vale? Porque, por ejemplo, yo voy a tener retorno de A igual al retorno de B, pero el riesgo de A menor que el de B, y entonces ahí tengo dominancia de A sobre B. ¿Vale? Pero piensen que tiene que ser, el retorno tiene que ser mayor y el riesgo tiene que ser menor, y entonces ahí esa acción domina la otra. Digamos, no hay inversionistas que si se cumplen estos casos, al menos una desigualdad estricta, elija la acción B. Nadie va a elegir la acción B.
¿Ok? Eso, y esas son acciones que están acá. Nadie va a elegir acciones por acá por sobre P. Todos los inversionistas van a elegir acciones acá por sobre P si es que están disponibles. ¿Vale? Gracias, profe. Sí. Se tiene que cumplir, basta con que una de estas, o sea, basta con que una desigualdad sea, no es que se tenga que cumplir una, sino que, porque si ustedes se fijan en este símbolo, significa mayor o igual, ¿sí o no? Y esto significa menor o igual, pero no pueden ser los dos iguales, sino que tiene que ser, al menos uno tiene que ser mayor o menor. Es porque, déjenme ponerlo otro caso. Yo podría decir, el retorno de A mayor que el retorno de B y el riesgo de A igual al retorno de B. O sea, mismo riesgo, pero tiene el mismo riesgo, pero una tiene el retorno mayor. Bueno, esa acción domina. Hoy podría decir retorno eh, de A igual al retorno de B, mismo retorno. Pero ahora tengo que, para que haya dominancia, tengo que decir, bueno, el riesgo de A tiene que ser menor que el de B. ¿Sí? No pueden ser las dos iguales. No pueden ser retorno de A igual al retorno de B, riesgo de A igual al retorno de B, porque ahí no, ninguna domina la otra, son exactamente idénticas. ¿Okay? Son la misma acción, de hecho. ¿Vale? Entonces tienen que ser estrictas, desigualdades estrictas, o al menos una de estas dos estrictas. ¿Vale? Aquí lo puse acá para descartar indiferencia, si no estoy indiferente entre las dos acciones, si ambas son iguales. Entonces, este es el mismo gráfico que estaba acá, ¿vale? Este es lo mismo, lo que pasa es que borré estos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿vale? Bueno, no los borré, ¿vale? El libro, los tomé del libro. Entonces acá tengo el cuadrante 1, bueno, está, 1, sí. Entonces este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, 3 y 4, ¿ok? Ahora, nosotros no sabemos qué pasa en estos cuadrantes en realidad, ¿vale? Depende de la función de utilidad. Tampoco sé acá cuál va a elegir la persona, si la va a elegir por sobre P, depende de la función de utilidad. Pero, si una vez que yo tenga la función de utilidad, yo podría hacerle al inversionista la siguiente pregunta. Mira, entre las acciones que están en este cuadrante de acá, ¿cuáles te entregan exactamente la misma utilidad que la acción P? ¿Por qué yo le puedo hacer esa pregunta? Porque nosotros sabemos que en la acción P la persona obtiene un nivel de utilidad, ¿cierto? Y lo podemos calcular una vez que conozcamos los valores y conozcamos la función de utilidad, ¿sí? Si yo me desplazo hacia este cuadrante y elijo otra acción que tenga un riesgo más alto, pero un retorno más alto, va a haber un punto, va a haber una acción en este cuadrante cuya combinación de riesgo y retorno me entregue exactamente la misma utilidad que P. ¿Por qué existe ese punto? Porque está subiendo el riesgo, por lo tanto disminuye la utilidad, pero por otra parte está aumentando el retorno, entonces aumenta la utilidad. ¿Sí? Entonces va a haber una combinación de riesgo-retorno que me va a dejar exactamente en el mismo punto, en términos de utilidad, que la acción P. Una acción de esa, aquí digamos, en términos generales, digamos, vamos a decir que la acción Q, que está representada aquí en esta figura, que tiene este riesgo y que tiene este retorno, me entrega la misma utilidad que P. ¿Vale? Ese es un punto que me entrega la misma utilidad. Y yo después podría dejar otro punto acá que me entregue la misma utilidad. Después otra acción con la misma utilidad. Otra acción con la misma utilidad. Y podría moverme al otro cuadrante, el cuadrante de abajo. Entonces acá tengo menos riesgo y menos retorno. Entonces, dado que uno sube y el otro baja, en términos de utilidad, o sea, tiene un efecto positivo y efecto negativo en función de utilidad, también podría encontrar puntos en este cuadrante, por puntos me refiero a acciones o activos riesgosos, que me ofrecen la misma utilidad que P. Cuando yo una todos esos activos riesgosos que me entregan el mismo nivel de utilidad y dibuje una curva, esa curva la voy a llamar curva de indiferencia. ¿Vale? ¿Por qué se llama curva de indiferencia? Porque, porque donde yo me ubique a lo largo de esa curva, obtengo exactamente el mismo nivel de utilidad. ¿Vale?
Entonces, por ejemplo, el punto P y el punto Q me entregan exactamente el mismo nivel de utilidad y todos los puntos a lo largo de esa curva me van a entregar la misma utilidad, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si yo me desplazo, estoy en el mismo, soy indiferente, digamos, en desplazarme a lo largo de esta curva. Entonces, si me ubico acá, estoy indiferente si me ubico con Q, estoy indiferente si me ubico con P, estoy indiferente si me ubico por acá, si me ubico por acá, por acá, por acá, ¿vale? Entonces, yo podría construir esa curva. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, bueno, esa aplicación que le acabo de dar es lo que está escrito acá. ¿Vale? Entonces, léanlo después usted, ¿vale? Pero esa curva de indiferencia lo que hace es que conecta todos los portafolios, o todas las acciones más bien, con el mismo, o sea, portafolio de acciones, podríamos interpretarlo de las dos maneras, que me entregan el mismo nivel de utilidad. Aquí hay un ejemplo, miren. Para distintas combinaciones, distintos activos riesgosos, que me entregan el mismo nivel de utilidad. Asumen que el grado de aversión al riesgo es igual a 4. Y acá tengo 4 acciones. Una tiene un retorno de 10 y de versión estándar de 20%, 15%, 25.5%, 20%, 30%, 25% de retorno, 39.9% de riesgo. Evalúen estas 4 acciones, o estos 4 portafolios, evalúenlo en la función de utilidad que conocemos, dado que A es igual a 4. Entonces, para la primera va a ser, bueno, 10% menos un medio 0,5, por 4, que es el grado de aversión al riesgo, por la depresión estándar, que sería 20, pero recuerden que va la depresión estándar al cuadrado, o sea, la varianza. Entonces, 0,2 al cuadrado es 0,04. Y la utilidad es 0,2. 0.02. ¿Vale? Evalúen esta otra acción, lo pueden hacer después ustedes en Excel. Menos 15, la mitad, 4, por 25.5% al cuadrado, igual 0,2, 0,2, 0,2. Estas 4 combinaciones de activos me dan exactamente la misma utilidad. Entonces, eso significa que estos 4 activos riesgosos están en la misma curva. Están en la curva de indiferencia de esta persona. ¿Vale? La pregunta es, si esta es la curva de indiferencia, si esta es la curva de indiferencia para un inversionista con un grado de aversión al riesgo igual a 4, ¿cómo creen ustedes que cómo va a cambiar esta curva de indiferencia para una persona que tiene un grado de aversión al riesgo distinto a 4? Sea mayor a 4, que sea menor a 4. ¿Qué cosa va a cambiar en la forma de esta curva? Entonces, cada persona va a tener una curva distinta, ¿sí? No todos los inversionistas van a estar indiferentes entre P y Q, porque no todos tienen el mismo grado de aversión al riesgo. Quizás va a ser otro punto el que lo hace indiferente a esa persona. Y cuando yo una todos esos puntos, va a tener otra curva distinta. La cosa es que cada inversionista va a tener distintos grados de aversión al riesgo. Bueno, de hecho, voy a dibujar la curva para que ustedes puedan ver. Pero voy a conectar aquí el tablet para mostrarles. Denme un minuto para que entiendan mejor. Entonces, mire. Miren, yo voy a dibujar acá la misma figura. Déjenme hacer el gráfico. Perdón. Entonces, miren, acá tenemos, ¿cierto? Acá tenemos los retornos. Voy a poner los nombres de los ejes. Entonces acá tengo retorno esperado. Y acá tengo desviaciones estándares. ¿Vale? Voy a poner acá mi acción, la acción que estamos tomando como punto de partida, ¿cierto? Que es la acción P. ¿Vale? Y la curva entonces, entonces, después voy a considerar todas las acciones, voy a dejar una curva de indiferencia.
Voy a poner otro color. Bueno, solo. Entonces, y lo que vimos que algo como esto, pasando a través de P, es la curva de indiferencia para un inversionista, supongamos, con un grado de aversión al riesgo igual a 4. ¿Vale? Entonces acá va a estar el punto P, va a estar el punto Q, no sé, el punto R, el punto S. Todos estos portafolios le entregan exactamente el mismo nivel de utilidad a la persona, y de hecho el mismo nivel de utilidad que el portafolio P. ¿Ok? Pero esta es para una persona en particular, para una persona con un grado de aversión al riesgo igual a 4. ¿Ok? Eso significa que, por ejemplo, cuando la persona se movió, acá está el punto P, y supongamos que acá está la acción Q, y este es el riesgo de P, ¿sí? Y este de acá es el riesgo de la acción Q, ¿vale? Acá está el retorno de el retorno de P, ¿vale? Y acá está el retorno de Q. Lo que sabemos que el retorno de Q, ¿sí? Lo que sabemos para esta persona, que la utilidad en P es la misma que la utilidad en Q. ¿Ok? Ahora, consideremos a otra persona ahora. Voy a dibujarla acá con otro color. Pongámosla aquí con, no sé, con verde. Entonces digamos que hay una persona que tiene un grado de aversión al riesgo igual a, voy a ponerle aquí, igual a 2. No, sí, bueno, sí, igual a 2, hagámoslo igual a 2. O sea, menos averso al riesgo. ¿Vale? Cuando esta persona, por ejemplo, quiera aumentar su nivel de utilidad, perdón, su nivel de riesgo, o sea, va a asumir más riesgo. Entonces se va a mover hacia la derecha en este eje. Supongamos al mismo nivel de la acción Q, en términos de riesgo. En cuanto nosotros sabemos que cuando yo aumento el riesgo, tengo que aumentar el retorno para que se mantenga el nivel de utilidad. Pero si su grado de aversión al riesgo es igual a 2, el aumento que requiere en compensación en términos de retorno, ¿ustedes creen que va a ser el mismo que para el inversionista con un grado de aversión al riesgo igual a 4? ¿O va a ser mayor o menor? ¿Okay? A ver qué es este mensaje que sale aquí. Después. ¿Vale? ¿Qué creen ustedes que va a pasar entonces con el inversionista 2? Bueno, cuando el inversionista 2 se mueva para acá, voy a requerir un aumento en el retorno, pero no va a ser tan alto como el aumento en el retorno que requiero para el inversionista 4, para el inversionista con A igual a 4, ¿vale? Porque a esta persona no le disgusta tanto asumir más riesgos, porque su versión es menor. Entonces, la curva para esta persona va a ser algo un poco más plana, pasando siempre sobre P. Esa es la curva de indiferencia para un inversionista con un grado de aversión al riesgo menor. Entonces, requiero menos compensaciones por el lado de los retornos, por el lado de esta parte, cuando asumo riesgos mayores. ¿Y cómo creen ustedes que va a ser entonces la curva de un inversionista que tiene un grado de aversión al riesgo, supongamos, igual a 6? O sea, esta persona es más aversa al riesgo. Bueno, va a ser una curva con una pendiente mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo aumente, bueno, no tanto, pero... No, ahí la borré. Pasando por P, ¿vale? Porque ahí. ¿Por qué? Porque si a mí me aumentan un poquito el riesgo de mi acción, digamos, de la otra alternativa, para yo mantener el mismo nivel de utilidad, dado que a mí me duele tanto asumir mayores riesgos, requiere una compensación mucho más alta por el lado de los retornos para mantener el mismo nivel de utilidad. ¿Ok? Entonces, estas son tres curvas de indiferencia para tres personas distintas, todas pasando a través del punto P, ¿vale? Como ejemplo. Entonces, la persona menos aversa al riesgo tiene una curva más plana, y a medida que voy aumentando la aversión al riesgo, la pendiente va la curva va ganando pendiente. ¿Ok?
No sé si me siguieron como la idea, ¿vale? Pero así como se van a ver las curvas de indiferencia para distintos inversionistas, ¿ok? Entonces, esa es la pregunta que le hacía acá, digamos. Entonces, ¿cómo las curvas de indiferencia para un inversionista menos averso al riesgo se comparan con la curva de indiferencia de la figura previa y dibuje ambas curvas pasando a través del punto P? Entonces, eso es lo que acabo de hacer, ¿vale? Mientras menor sea la aversión al riesgo, más plana la curva. Aumenta la aversión al riesgo, mayor va ganando pendiente la curva, ¿vale? Porque requiero aumento en retorno mayor para mantener mi nivel de utilidad. ¿Ok? Entonces, mantengan eso en su mente por unos minutos, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí por ahora. Eso de las curvas de indiferencia. Pero vamos a volver en un momento. Lo necesitamos, ¿vale? Pero dejen, digamos, a eso de las curvas de indiferencia por un momento ahí en su memoria, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pasar a la decisión que nos convoca en esta clase, que es decidir cuánta de mi plata voy a invertir en los activos riesgosos que están disponibles y cuánto voy a mantener seguro, ¿vale? Y esa decisión se llama asignación de capital, ese es el nombre técnico. Entonces, la decisión de asignación de capital implica la selección de asignación de activos, pero entre una amplia gama de inversiones, ¿vale? No estamos hablando aquí de activos específicos todavía. Todavía no estamos hablando de cuánta plata voy a poner en Facebook, cuánta plata voy a poner en Amazon, cuánta plata voy a poner en Bitcoin, cuánta plata voy a poner en Tesla, lo que sea. No estamos hablando de eso todavía, sino que estamos hablando de grandes grupos de activos. ¿Cuánto invierto en estos activos riesgosos? ¿Cuánto mantengo seguro? ¿Vale? Esa es la primera asignación de capital. ¿Ok? Y la asignación de capital más básica que vamos a tomar es esta que estamos comentando ahora. Entonces, ¿cuánto mantengo seguro y cuánto pongo en activos riesgosos? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos 300.000 pesos. A ver, ese es el patrimonio, o 300.000 dólares, como ustedes quieran verlo, 300 millones, la mismo. Esa es la cantidad de plata que yo tengo o la persona que estamos asesorando tiene disponible para invertir. ¿Vale? Y de esa plata hay 90.000 que están invertidos en un activo libre de riesgo. Es decir, 90.000 que tengo puestos en estos activos, en estos bonos seguros, en los depósitos a plazo, o lo que represente en esta economía un retorno seguro. ¿Vale? Hay 90.000 de esos 300.000 que están invertidos ahí. Y el resto de la plata, que sería 210.000, están invertidos en activos riesgosos. Y vamos a suponer que vamos a invertir 113.400 en la acción E y 96.600 en la acción B. ¿Vale? Así como está distribuida la plata ahora. Ahora, ¿por qué puse este ejemplo? Porque les quiero mostrar la anotación que vamos a utilizar en el resto del curso. ¿Vale? Cuando nosotros hablemos de portafolios, que portafolios son grupos de activos, ¿vale? Cuando nosotros hablemos de portafolio, vamos a hablar en términos de ponderaciones, de porcentajes, ¿vale? Entonces, cuando alguien le pregunta a usted, bueno, ¿cuál es tu portafolio de acciones? Ustedes le van a decir, no sé, tengo 20% en esta acción, 30% en esta, 40% en esta, lo que sea, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de portafolio, hablamos de porcentajes, de ponderaciones, ¿ok? Y vamos a utilizar dos notaciones para distintos portafolios. Cuando yo hable de portafolio riesgoso, que sería la cantidad de plata que pongo en la acción E y la cantidad de plata que pongo en la acción B, vamos a utilizar estos símbolos W, ¿vale? Entonces, WE sería la proporción de mi portafolio riesgoso que está invertida en la acción E. WB, o sea, le ponemos el subíndice. WB es el porcentaje de mi portafolio riesgoso que está invertido en la acción B. ¿Vale? Entonces después podría ser W1, W2, WX, WY, W Apple, W Amazon, depende de lo que nosotros estemos considerando, ¿vale? Pero eso es la anotación que vamos a usar acá. Y fíjense que estos porcentajes para los activos riesgosos están calculados no sobre el total de mi patrimonio, sino que solo sobre el patrimonio que yo destiné
a invertir en activos riesgosos. ¿Vale? Entonces, son 113.400 de la acción E por el total que invertí en un activo riesgoso, que es 210. No sobre 300, sino que sobre 210. ¿Vale? Entonces, 54% está invertido en la acción E y 46% está invertido en la acción D. Como son solo dos acciones, entonces esto suma 100. Suma 100%. ¿Vale? Y esta decisión, bueno, ¿cómo llegamos a este 54? ¿Cómo llegamos a este 46? Eso es lo que vamos a ver después, ¿vale? Cómo yo distribuyo lo que decidí invertir en el portafolio riesgoso entre las distintas acciones, los distintos activos que están disponibles, ¿vale? Esto es WE y esto es WB, que es la materia de la próxima clase. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular ahora? ¿Cómo yo decidí que voy a invertir en esas dos acciones, 210, y cómo decidí que voy a invertir el resto, 90, en el bono seguro, en el activo seguro? Y esa decisión la vamos a anotar con la siguiente letra, la vamos a anotar con una letra Y, ¿vale? No son solo un ejemplo nada más, por ahora un ejemplo, ¿vale? Esos 113 y esos 96 es solo un ejemplo. De eso es lo que tenemos que decidir después. Después vamos a decidir, bueno, cómo yo decidí poner 113 en la acción E y por qué 96 en la acción B, ¿vale? Lo que ahora vamos a decidir en esta clase es por qué decidí poner 210 en primer lugar, en total, en activos riesgosos, y por qué 90 en un activo libre de riesgo, por qué me guardé 90 ahí seguros. Pero estoy mostrándole nada más cómo va a ser la anotación que vamos a hacer. Y para la decisión de cuánto invertir en las acciones, cuánto invertir en el activo seguro, vamos a utilizar esta letra Y, que también representa un porcentaje, pero esta Y va a ser ahora sobre el total. Entonces, Y sola representa la proporción que yo voy a invertir en activos riesgosos, que en este caso es 70%. ¿Por qué 70%? Porque decidí invertir 210 de mis 300, eso es 70%. Y como la otra opción es invertir en activos libres de riesgo, lo único que tengo que hacer es 1 menos Y para obtener la otra proporción. 1 menos 0,7 me da 0,3 y eso equivale a los 90 dividido en 300. Déjenme anotar algo aquí en la pizarra para mostrarles. Miren, de nuevo, esto es lo que vamos a hacer. Miren. Yo tengo aquí 300.000 pesos. ¿Okay? Este es todo mi patrimonio. Y ahora yo tengo que decidir cuánta de esta plata voy a invertir en el activo libre, libre de riesgo. O sea, voy a mantener en una cuenta ahí libre de riesgo, en un bono libre de riesgo. ¿Y cuánta plata voy a invertir en activos riesgosos? ¿Vale? Entonces, esta decisión de acá, la vamos a anotar como Y. Y por ciento. Y por lo tanto, esta de acá va a ser 1 menos Y. Dado los números que yo puse acá, esto sería 210. ¿Vale? Y esto sería 90. Como ejemplo, todavía no hemos llegado a... no sabemos cómo se determinaron estos montos. ¿Vale? Y por lo tanto significa esto que Y es igual a 70% y que 1 menos Y sería igual a 30%. ¿Vale? Ese es el primer paso. El siguiente paso es, bueno, ya tengo estos 210, ahora estos 210, ¿cómo los voy a distribuir entre la cantidad, digamos, que hay de activos riesgosos? ¿Vale? Entonces está la acción 1, no voy a poner acción, voy a poner, sí, bueno, la acción 1, voy a poner la acción 1, la acción 2, la acción 3, el Bitcoin, no sé, todos los activos, digamos, los bonos de la empresa, porque hay bonos corporativos también, no solo bonos que emiten los gobiernos. Bueno, después tengo que decidir cómo voy a distribuir estos 200, pero esa es materia de la próxima semana. Sino que ahora nos vamos a enfocar simplemente en esta decisión. ¿Por qué 90? ¿Por qué 210? ¿Vale? O
por qué Y y por qué 1 menos Y. ¿Cuál es, digamos, el monto óptimo que yo voy a invertir en estas, eh, en estas acciones y en este activo libre de riesgo? ¿Ok? Entonces, esa es la notación que vamos a seguir. Y, 1 menos Y. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a hacer una... vamos a... Bueno, paremos aquí y sigamos 20 minutos más, porque ya ahora se va a poner como un poco más matemática la cosa, ¿vale? Pero no es nada complejo, sino que la notación parece como difícil, pero en realidad son cosas no tan difíciles de entender, ¿ok? Bueno, entonces sigamos a las 9:45, ¿vale? Entonces 20 minutos y seguimos a las 9:45. Entonces nos vemos en un rato. Bueno, sigamos con la clase. Bueno, entonces lo que tenemos que determinar es cuánto de mi patrimonio voy a invertir en activos riesgosos, como un gran grupo, ¿vale? No sabemos todavía individualmente en cuáles acciones. Y recuerden que esa decisión la vamos a notar en esta clase con esta letra Y. Entonces, bueno, Y% es lo que yo voy a invertir en este portafolio de acciones, ¿ok? Y que algo me faltó ver. No, ya. Entonces, ¿qué cosas nos importan a nosotros cuando estamos invirtiendo? Lo mismo que nos ha importado siempre, el retorno y el riesgo de la acción. O el retorno y el riesgo del portafolio, porque también podríamos calcular el retorno y el riesgo para un portafolio completo. Si nosotros invertimos una proporción Y en el portafolio riesgoso, por portafolio riesgoso me refiero a este grupo, a gran grupo de acciones, ¿vale? Y por otra parte invertimos 1 menos Y en el activo libre de riesgo. Entonces, el retorno de este portafolio, que lo vamos a llamar portafolio completo, y lo vamos a notar con una letra C, es decir, el retorno de C, daría este subíndice C, que se ve muy grande acá porque está con mayúscula, pero el retorno de C va a ser lo siguiente, va a ser Y multiplicado por el retorno de este portafolio más 1 menos Y por el retorno que me ofrece el activo libre de riesgo, y recuerden que eso lo denotamos como F, ¿vale? Después vamos a hacer vamos a un ejemplo con números, ¿vale? Así que no se preocupen que no entienden qué significa esto, pero después con números va a quedar más claro. La cosa es que es un promedio ponderado. Entonces, el retorno que yo voy a tener en mi portafolio final va a depender del retorno de los activos riesgosos, va a depender del retorno que me ofrezca el activo libre de riesgo, y después voy a promediar esos dos retornos, pero los voy a promediar no de manera simple, sino que ponderado por la cantidad que invierto en el portafolio riesgoso y la cantidad que invierto en el activo libre de riesgo, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos que tomar valores esperados, porque recuerden que los retornos, especialmente los retornos del portafolio riesgoso, son retornos esperados. Yo no sé con certeza lo que va a pasar en el futuro, solo tengo una media de los retornos, ¿vale? Por eso que le voy a poner este operador esperanza al retorno del portafolio, pero no al activo libre de riesgo. ¿Por qué no le pongo esperanza al retorno libre de riesgo? Porque no tiene riesgo. Yo con certeza sé que voy a obtener RF. No hay incertidumbre ahí, entonces no necesito calcular valores esperados. Lo único es que, digamos, los únicos datos inciertos son los retornos de las acciones, ¿ok? O de los activos riesgosos. Entonces, pongámosle en realidad el operador esperanza, y por lo tanto también vamos a tener un retorno esperado para el portafolio completo, que esto es lo mismo, pero multiplicado por, digamos, lo que está aquí abajo es lo mismo de arriba, pero solo que puse esperanza acá y esperanza acá, para reconocer que estos son datos. Hay una distribución de probabilidades y lo que vamos a hacer es utilizar la media, ¿ok?
Pues nosotros podríamos reorganizar un poco esta función que está aquí, porque fíjense que y se repite acá y se repite acá. Podríamos factorizar por y tendríamos, bueno, este RF multiplica acá por 1, me quería RF por y por el valor esperado de RP, factorizamos por y nos queda RP menos RF, ¿vale? ¿Sí? Es simplemente una reorganización de estos términos. Entonces va a tener el retorno del portafolio libre de riesgo más la proporción que voy a invertir en el activo riesgoso por el retorno que me ofrece el activo riesgoso o el portafolio riesgoso menos el activo libre de riesgo. ¿Vale? Entonces, esto es el exceso de retorno. Que hablamos en la clase pasada del exceso de retorno, ¿se acuerdan? Lo que me interesa en realidad son los excesos de retorno más que los retornos esperados. Y esta ecuación me entrega, bueno, cuál va a ser el retorno entonces de mi portafolio completo, incluyendo el activo libre de riesgo. ¿Okay? ¿Qué pasa con la desviación estándar de ese portafolio? Porque nos interesa el riesgo y no interesa el retorno, no interesa el riesgo. Bueno, en el caso de esta combinación, donde uno de los activos es libre de riesgo, la varianza del portafolio C por completo, sigma C, sigma es la varianza, C el portafolio, el nombre del portafolio, va a ser igual a Y por sigma P. ¿Qué es lo que es sigma P? El riesgo del activo P o el riesgo del portafolio P. ¿Dónde está acá? ¿Por qué no tenemos acá algo como esto? Es una ponderación entre los riesgos. Bueno, si ustedes lo piensan bien, el activo libre de riesgo no tiene riesgo, entonces eso se hace cero. Por eso que no aparece en la expresión del riesgo del portafolio completo, sino que lo único que me interesa es el riesgo de la acción o de las acciones que estoy considerando un portafolio y la ponderación que invierto en ese grupo de acciones, la ponderación total de mi patrimonio. ¿Okay? En realidad, esta fórmula viene de una expresión un poco más larga, que es esta que está aquí abajo. Que, miren, yo lo voy a mostrar aquí en la pizarra. Ustedes cuando tomaron su curso de estadística, me imagino que tienen que haber visto algo como esto. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la varianza de dos variables aleatorias sumadas, la varianza de x más y, por ejemplo. Yo me imagino que ustedes vieron que esto era igual a la varianza de x más la varianza de y más dos veces la covarianza de x con y. ¿Okay? Si no lo vieron, bueno, aquí les cuento, ¿vale? Cuando yo quiero calcular la varianza de una suma de variables aleatorias. Y si yo le pongo esto, por ejemplo, ya no la suma, sino que es una suma pero ponderada. Si nosotros calculamos la varianza de AX más BY, entonces esto se convierte en A cuadrado por la varianza de X más B cuadrado por la varianza de Y más dos veces A por B por la covarianza de X y Y. ¿Vale? Entonces, esta expresión que viene de sus cursos de estadística, esta expresión de acá, es la que nosotros vamos a utilizar en esta clase, porque si ustedes lo piensan bien, esta cosa que está aquí, esta parte, es un portafolio, es como que fuera un portafolio para nosotros. Tenemos X sería la acción 1, Y sería la acción 2, o X podría ser el portafolio riesgoso, Y podría ser el activo libre de riesgo, y los parámetros A y B son las ponderaciones que yo invierto en cada una de las acciones. Entonces podría ser W1, W2, si es que estamos considerando acciones, podría ser Y1 menos Y, si es que estamos considerando nuestra combinación de activo de portafolio riesgoso, activo libre de riesgo. Entonces, miren cómo voy a convertir esta expresión en esto. ¿Vale? Entonces, ya no vamos a utilizar varianza, sino que vamos a utilizar sigma. ¿Vale?
¿Por qué sigma? Porque sigma representa la varianza, sigma cuadrado de P. Va a ser, voy a utilizar estos términos de aquí, WE, WB. Esas serían nuestras ponderaciones, sería como el A y el B que tenemos acá. Perdón, no borré. Ya. ¿Vale? Entonces, A y B sería, A y B sería WA y WB. Y bueno, de hecho mejor lo voy a anotar acá para que no se confunda, ¿vale? Entonces, miren, yo voy a calcular la varianza del portafolio. Y el portafolio va a ser WA por el retorno de A más WB por el retorno de B. ¿Ok? Lo que pasa es que en lugar de poner varianza, voy a poner sigma cuadrado. Y P, porque yo sé que este de acá es el portafolio P. ¿Ok? Y entonces esto va a ser igual. Bueno, si ustedes miran acá arriba, el primer parámetro es A al cuadrado. Entonces acá sería WA al cuadrado por la varianza de X. Entonces, en lugar de poner varianza, voy a poner sigma cuadrado, pero ya no X, sino que A. Más, segundo parámetro, WB al cuadrado. Por la varianza de Y acá, pero bueno, acá no es Y, sino que es B, sería la varianza de B. Más dos veces WA, WB por la covarianza de XY o la covarianza de A con B. Y para covarianza vamos a utilizar este símbolo, sigma AB. Eso denota covarianza. Ah, bueno, aquí puse covarianza, pero ahí tienen otra manera de representar. Bueno, voy a ponerlo tal como está en la presentación. Entonces aquí sería covarianza de A con B. En realidad no es A, sino que es E y D. No sé por qué puse. Bueno, ustedes me entienden. Esto es B, P. La razón por la que usé B y D es porque si usted mira en el libro en realidad usa bonos, perdón, B y E, usa bonos y acciones, porque los bonos corporativos también son libres, son riesgosos. Los bonos corporativos también son riesgosos. Entonces es como que invirtiera en bonos e invirtiera en acciones, y acción en inglés se dice equity. Entonces equity es una E, B por bonos, por eso están esas letras ahí, ¿vale? Pero yo en la presentación simplemente uso la acción B y la acción E para que sea más fácil de entender. Voy a quitar los exponentes. Entonces sería B, B, estoy mostrando otra cosa. E, E, B, E, B y E. ¿Vale? Pero nuestro portafolio no es el portafolio de la acción B con la acción E. Nosotros no estamos trabajando todavía con eso, sino que estamos trabajando nosotros con el siguiente portafolio, estamos trabajando con Y por el retorno del portafolio riesgoso, que lo voy a anotar como P, más 1 menos Y, con el portafolio, con el activo libre de riesgo, RF. Este es mi portafolio, en realidad. Entonces yo quiero calcular la varianza de esto. Entonces, ¿cómo va a ser la varianza de esto? La varianza va a ser, ya, de nuevo, lo mismo, Y al cuadrado. La varianza de P, sigma P, más 1 menos Y al cuadrado. La varianza de F. Pero ¿cuál es la varianza de F? La varianza de F es 0, porque no tiene riesgo. Entonces, esto es 0 y todo esto desaparece. ¿Vale? Y, entonces y después vendría 2 veces Y, 1 menos Y, la covarianza de P con RF. Y esta es una cosa estadística, pero si una variable no tiene variación,
tampoco puede covariar con otra, ¿vale? No puede tener relación con otra. Si una no varía, no tiene relación con la otra. Entonces, esto también es cero. Esto también es cero, dado que estoy trabajando con el activo libre de riesgo. Y si eso es cero, como está multiplicando, todo esto es cero. Entonces, fíjense que finalmente la varianza del portafolio sería solo y al cuadrado por sigma p al cuadrado. ¿Vale? Y si yo no estoy calculando la varianza, sino que estoy calculando la desviación estándar, ¿cómo la desviación estándar? Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sería la raíz cuadrada de esto. ¿Vale? Si tomo la raíz cuadrada me queda y por sigma p, pero no, sigma p no, y por sigma p. ¿Vale? Entonces, y denotamos la desviación estándar con sigma. ¿Sigma qué? Bueno, sigma del portafolio C. ¿Se fijan cómo llegué al resultado? Entonces, este sería el riesgo del portafolio completo. Y eso es lo que tengo puesto aquí. Entonces, ya tengo el retorno del portafolio completo, tengo el riesgo del portafolio completo, y esos son los dos parámetros que necesitaba. Entonces, pongámosle el número, a ver qué resulta cuando le ponemos valores. Supongamos que el portafolio riesgoso que yo estoy considerando para este inversionista ofrece un retorno de 15%, o la acción que yo estoy considerando tiene un retorno de 15%, y además ofrece un riesgo de 22%. Supongamos que la tasa libre de riesgo es 7%, ¿vale? Supongamos que la tasa libre de riesgo es 7%. Y por tanto el premio por riesgo del activo riesgoso es la diferencia entre el retorno que ofrece y la tasa libre de riesgo, que sería igual a 8%. ¿Cuál sería el retorno esperado del portafolio completo? Bueno, todo va a depender de lo que yo invierta en el portafolio riesgoso, o sea, todo depende de Y, todo va a quedar en función de Y. Pero ya sé que RF es 7, esto es 15, esto es 7, y por lo tanto la diferencia entre estos dos es 8. El retorno de mi portafolio completo va a ser 7% más 8% por Y. O sea, ahora todo depende de Y. ¿Y cuál va a ser la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar, como lo calculamos acá, va a ser Y por sigma P. Y entonces va a ser Y y sigma P. Bueno, el sigma P del riesgo del portafolio riesgoso sería 22. 22% por Y. ¿Vale? Entonces, de nuevo, retorno, riesgo. ¿Qué me queda ahora? Bueno, necesito determinar este valor Y. Una vez que yo sepa Y, en realidad voy a saber cuál es el retorno y riesgo de este portafolio. Necesito calcular Y. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a considerar todos los posibles valores que Y podría tomar. ¿Ok? Y los voy a representar en un gráfico. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si Y fuera igual a 0? Pero antes de hacer eso, déjenme mostrarles este gráfico. Miren, acá tengo, estos son los mismos ejes de los gráficos anteriores. Acá tengo el retorno en este eje vertical. En el eje horizontal tenemos el riesgo. Y, por ejemplo, dado que estamos considerando estos datos, 15 y 22 para el portafolio riesgoso, 7% para el activo libre de riesgo, yo podría representar esos dos puntos en este gráfico. Entonces, ¿dónde está el activo libre de riesgo? Acá, 7%. ¿Vale? Con riesgo de 0. ¿Dónde está el portafolio riesgoso? Este punto P, con retorno de 15% y riesgo de 22%. Esos son los dos puntos que tenemos hasta el momento. ¿Qué representa esta línea? Esta línea azul. Bueno, esta línea azul representa todas las posibles combinaciones que yo podría realizar entre RF y P. ¿Vale? O sea, representa todos los posibles retornos y riesgos dadas estas dos ecuaciones que están aquí. Entonces, distintos niveles de Y me van a dar distintos retornos y distintos riesgos. ¿Vale? Depende de cuál sea Y, yo voy a poner acá un punto en esta curva. Miren, supongamos que Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, ¿cuál es el retorno al portafolio completo?
Bueno, 7% más 8% por 0, o sea, 7%. Si cuando Y es igual a 0, entonces, ¿cuál sería el riesgo del portafolio? 22% por 0, 0. ¿Qué significa que Y sea entonces igual a 0? Si Y igual a 0, significa que yo puse toda mi plata en el activo libre de riesgo. ¿Vale? Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el retorno de mi portafolio? Exactamente el mismo que el activo libre de riesgo. 7 de retorno, 0 de riesgo. ¿Qué pasa si Y es igual a 1? Si Y es igual a 1, significa que yo puse toda mi plata en el portafolio riesgoso. ¿Cuál es el retorno en ese caso de este portafolio completo? Bueno, sería 7% más 8% por 1. 7% más 8 es igual a 15. La desviación estándar sería 22% por 1, o sea, 22%. ¿Cuál es el riesgo y el retorno de mi portafolio completo cuando Y es igual a 1? El mismo que el activo riesgoso. ¿Por qué? Porque Y igual a 1 significa que invertí toda mi plata en el activo riesgoso. ¿Okay? ¿Qué pasa si Y es igual a 5? Bueno, ahí tengo puntos intermedios. Entonces, Y.5 va a estar por aquí, no sé, en la mitad de la curva. Y igual a 0,8, bueno, estoy más cercano al activo riesgoso. Y igual a 0,9, todavía más cercano. Y igual a 10, a 10%. Bueno, estoy más cerca del activo libre de riesgo. ¿Sí? Solo invierto 10% en el activo riesgoso, invierto 90% del activo libre de riesgo. Estoy acá en un punto por acá. ¿Vale? Esta línea azul representa entonces todas las posibles combinaciones de retorno y riesgo para distintos niveles de Y. ¿Okay? El nombre que recibe esta línea es CAL, por la sigla en inglés que es Capital Allocation Line, como línea de asignación de capital. ¿Ok? Y es una recta, como ustedes pueden ver. Y si es una recta, tiene una ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta tiene una pendiente y tiene un intercepto. ¿Cuál es el intercepto de esta línea? El intercepto es donde cruza el eje vertical, ¿cierto? El intercepto es la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la pendiente? Bueno, la pendiente la podemos calcular tomando la diferencia entre este punto, RF, y este punto 15, ¿vale? Tal como está acá, pero no hago más caso. RP menos RF, eso es igual a 8, y eso lo conocemos como premio por riesgo, dividido por la diferencia entre 0 y la desviación estándar de este punto. Y eso igual sabemos que es 22, 22 menos 0 es 22. ¿Vale? Entonces, la pendiente de la cal es el exceso de retorno dividido por la desviación estándar del portafolio. Y ya lo vimos esto en la clase pasada, que ¿qué nombre le ponemos a ese ratio del exceso de retorno por la desviación estándar? El ratio de Sharpe, ¿vale? Entonces, la pendiente de la línea de asignación de capital es el ratio de Sharpe que estudiamos la semana anterior, ¿vale? Y eso es importante, lo vamos a necesitar en la próxima clase, ¿ok? Entonces, el intercepto de esta línea RF, la pendiente del ratio de Sharpe, ¿ok? Y acá está cómo se deriva eso. Entonces, no, sabemos que el retorno es esta expresión, ¿vale? La derivamos en unos momentos. Por otra parte, tenemos que la desviación estándar del portafolio completo. Bueno, déjenme anotarlo para que no se pierda. Entonces, miren, nosotros sabemos que el retorno del portafolio completo es SRF más Y por el retorno esperado de mi portafolio riesgoso menos RF. ¿Ok? Por otra parte, sabemos que sigma es igual a Y por sigma P. ¿Vale? Voy a tomar esta expresión, esta, y voy a despejar Y. Entonces, Y me va a quedar como sigma C dividido en sigma P. ¿Vale? Y voy a tomar este resultado
de que y es igual a sigma c dividido por sigma p, y lo voy a poner acá, ¿vale? Y voy a tener lo siguiente, entonces voy a tener que el retorno de C es igual a RF por sigma C, sigma P, RP, RF, ¿vale? ¿Qué está? Y, y piensen piensen cómo es cómo el gráfico que yo estoy representando. El gráfico tiene acá sigma y acá tiene retornos, ¿o no? Entonces, el retorno es como que fuera, si ustedes lo piensan en los gráficos de matemática que tienen ustedes en su cabeza, esto es como que fuera, esto es como que fuera X y esto es como que fuera Y, ¿cierto? Pero no el Y, no el Y que estamos utilizando aquí, sino que términos generales, ¿vale? Bueno, esto no lo voy a poner porque... Eh, y por lo tanto, si yo muevo esto, voy a mover esto que está aquí abajo, simplemente lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, aquí tengo sigma C, RC. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el eje de la Y, si ustedes lo quieren ver, y lo que acompaña a la variable X, en términos de matemáticos, es la pendiente. ¿Sí? Entonces, esto de acá es la pendiente, este de aquí el intercepto, y la pendiente que aparece aquí es lo que ustedes conocen de la clase anterior como el ratio de Sharp, ¿vale? Entonces, RF el intercepto y la pendiente es el Sharp de la acción o del portafolio riesgoso, ¿vale? Nos necesitamos eso más adelante, entonces traten de entenderlo bien, ¿vale? Bueno, y la línea se llama la línea CAL o la línea de asignación de capital, ¿vale? Y la pendiente de la línea es el ratio de Sharp, ¿vale? Ahora viene la pregunta que es interesante. Entonces, tenemos un inversionista que ve esto. Entonces, yo tengo la opción o de invertir en P, ¿sí? Que es riesgoso, o de invertir en RF, que me da un retorno seguro de 7%. ¿Vale? ¿Dónde yo me voy a ubicar? ¿Vale? Pero lo interesante acá es que yo no son solo opciones dicotómicas, no es o invierto en P o invierto en F, sino que además tengo toda esta línea de posibilidades, ¿vale? Porque cuando yo combine mi portafolio, tengo la opción de alcanzar cualquier punto a lo largo de esta línea azul, ¿vale? La pregunta es, ¿dónde a lo largo de esta línea se va a ubicar la persona o el inversionista que yo esté analizando? Y la respuesta depende de la función de utilidad, ¿vale? Entonces, dada su función de utilidad y dado su grado de aversión al riesgo, ¿cuál es el punto a lo largo de esta línea que le entrega la utilidad más alta? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de estos puntos cambiando el valor de y determinando si es que, bueno, cuál de esos Y es el que le entrega su mayor nivel de utilidad. ¿Me entienden? Entonces, déjenme bajar acá. Y acá está la función de utilidad que vamos a utilizar, que es la misma de siempre. Recuerden que lo importante de esta función de utilidad para distinguir a una persona de otra es su grado de aversión al riesgo. ¿Vale? Entonces, así, sin hacer ningún cálculo, digamos, de manera intuitiva, si el grado de aversión al riesgo es alto, si el grado de aversión al riesgo es alto, ¿dónde creen ustedes que se va a ubicar la persona a lo largo de esta línea? ¿Más cercano a qué punto? Obviamente más cercano a la tasa libre de riesgo, ¿vale? Porque la persona es más aversa al riesgo. Si la persona es menos aversa al riesgo, se va a ubicar en un punto más cercano a P, ¿vale? Porque, claro, no le molesta tanto asumir riesgo y además está siendo compensado con retornos. Entonces, probablemente se va a ubicar más cercano al punto P. ¿Ok? Entonces, bueno, hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo.
y consideremos distintos valores de Y, desde 0 hasta 1, con saltos de 10%. ¿Vale? Esta es una primera aproximación porque ustedes se van a preguntar ¿por qué tenemos que ir de 10 en 10? En realidad no hay razón, sino que es solo como punto de partida, para ilustrar, digamos, la solución. Entonces, si Y es 0, ¿cuál es el retorno del portafolio de esta persona? Si Y es 0, invierte toda su plata, invierte 0% en el portafolio riesgoso, e invierte toda su plata en el activo libre de riesgo, y por lo tanto el retorno que obtiene es el mismo que el retorno del activo libre de riesgo, 7%. Y el riesgo sería 0 porque no tiene riesgo. Evaluemos la utilidad y supongamos que su grado de aversión al riesgo es igual a 4. Bueno, sería 7% acá en R, menos un medio por 4 por 0, porque el riesgo es 0. Entonces, bueno, 0,7 es su utilidad. ¿Vale? Hagámoslo ahora con otra combinación. Supongamos que decide invertir 10%, 0,1, 10% en las acciones y 90% en el activo libre de riesgo. Bueno, ¿cuál es su nivel de retorno? Entonces ustedes tienen que volver acá a la función que me permite calcular retorno. Sería esta, bueno, pero con los valores, con los datos del ejemplo acá. Entonces ya, 7% más 8% por 0,1. Y el riesgo sería 22% por 0,1. Bueno, ¿cuánto me da eso? Me da un retorno de 0,078 y un riesgo de 0,022. Pongamos estos dos parámetros ahora en la función de utilidad, sería 0,078 menos un medio por 4, porque la versión de riesgo es 4, por 0,022 al cuadrado, y eso me da 0,0770. Con los dos cálculos que llevamos hasta el momento, ¿cuál de esos dos elegiría, digamos, si tuviera solo esas dos opciones? 0 y 0,1. Hasta el momento está eligiendo invertir 0,1, ¿vale? Porque le da una utilidad mayor. O sea, estaría eligiendo Y igual a 0,1. Pero lo tenemos con 0,2. Y si lo hacemos con 0,2, calculamos el retorno, calculamos el riesgo, calculamos ahora su utilidad para este retorno y para este riesgo. Sigue mejorando su nivel de utilidad. 0,821. Si lo hace con 30%, 0,853. 40%, 0,865. 50%, 0,858. Hasta ahí parece que llegamos, ¿me entienden? Porque aumentaba su utilidad, aumentaba su utilidad, aumentaba su utilidad, pero más allá de 40% ya le pareció demasiado riesgoso para su grado de aversión al riesgo y empezó a disminuir y el retorno no compensaba por ese riesgo adicional y por lo tanto está empezando a disminuir su grado de aversión, está empezando a disminuir su nivel de utilidad. 0,0865, 0,858, 32, y empieza a bajar, ¿me entienden? Entonces, esto es una curva que tiene un máximo. ¿Ok? Sí, en ejercicios de la prueba, sí. Les voy a decir cuánto es A, ¿vale? Pero como les dije al principio, eso se puede calcular. Yo puedo calcular cuál es el grado de aversión al riesgo. O sea, lo puedo estimar, digamos, nunca se va a poder calcular con certeza. Pero yo podría tener una idea más o menos de qué tan aversa al riesgo una persona, ¿vale? Con pruebas que son eh, eh, más bien que tienen que ver con temas psicológicos, ¿vale? De las personas. Y financieros, ¿no? Cuánta plata están dispuestos a perder. Voy a tratar de buscar una encuesta y se la voy a compartir. ¿Ok? Pero para el propósito de ejercicios de las clases, voy a entregar yo el número. ¿Sí? En la práctica hay que buscar una manera de estimar un número. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la utilidad parte baja y después empieza a subir, a subir, a subir y después empieza a bajar. Eso significa que hay un máximo, hay un punto donde esta persona dice, bueno, no quiero más riesgo y hasta acá no más voy a llegar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la decisión óptima de esta persona? ¿Ubicarse dónde? Bueno, da esta tabla, porque esa no es la respuesta exacta, porque estamos dando saltos de 10 en 10, ¿vale? Hay números intermedios. Pero en esta tabla
el óptimo para este inversionista sería invertir sería Y igual a 0,4, eso significa 40% en los activos riesgosos, en las acciones, 40% en las acciones y 60% en el activo libre de riesgo. ¿Vale? Entonces, de los 300.000 pesos que tenía en un principio, 40% lo va a poner en acciones y el otro 60% lo va a guardar en un lugar seguro. ¿Vale? O lo va a invertir en un lugar seguro. De acuerdo a esta función de utilidad y a estos retornos y riesgos para el portafolio riesgoso y para el activo libre de riesgo. ¿Okay? Entonces, así es como se ve la función de utilidad en un gráfico. Entonces, acá tengo el nivel de utilidad. Acá abajo tengo todos los valores de Y posibles, desde 0 hasta 1. Y de hecho nos podríamos pasar de 1, lo vamos a ver más adelante, pero nos podríamos pasar de 1. Ya les voy a explicar qué significa eso. Pero fíjense que a medida que va aumentando Y, va aumentando la utilidad, pero hay un punto que ya empieza a decaer. Entonces, el óptimo está acá donde se encuentra ese máximo. ¿Vale? Entonces, la respuesta para esta persona es invertir 40%. En realidad, la respuesta exacta es 41%. ¿Vale? Eso no lo podemos ver acá porque están los saltos de 10 en 10. Pero la respuesta óptima es 41% y ya le vamos a mostrar cómo se calcula porque eso lo vamos a calcular en Excel. 41% es el óptimo de inversión. ¿Vale? Ahora, nosotros no vamos a hacer esta tabla porque esto, digamos, una primera aproximación es muy básico, ¿vale? Sino que lo que tenemos que hacer es encontrar una función que me permita encontrar ese punto máximo, ¿vale? Y matemáticamente lo que estamos haciendo es maximizar la función de utilidad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es resolver un problema de maximización, ¿vale? Y para maximizar una función, bueno, primero definamos la función, ¿vale? Entonces nosotros vamos a maximizar con respecto a este parámetro Y, que eso es lo que nos interesa, la función de utilidad U. Y la función de utilidad U se denota como el retorno que me entregue el portafolio completo, un medio, el parámetro de aversión al riesgo y la varianza del portafolio completo. Eso ya, esta parte la vimos, esta es la función de utilidad, solo que le puse los subíndices C para reflejar que estamos hablando acerca del portafolio completo, ¿vale? Ahora, ¿cómo se define el retorno en términos generales del portafolio completo? Bueno, sabemos que es RF más Y, toda esta parte. RF más Y por el retorno del portafolio riesgoso, menos RF. Esa primera parte es solo la definición de RC, el valor esperado de RC. Y después tenemos un medio, que es esta parte que está aquí, un medio, A, que es el parámetro de aversión al riesgo, y después tenemos sigma C al cuadrado. Y ya sabemos que sigma C es Y por sigma P, Y por sigma P, pero ahora lo tengo que poner al cuadrado porque es la varianza, entonces Y al cuadrado por sigma P al cuadrado. Si ustedes se acuerdan de derivadas parciales, podrían resolver este ejercicio después en su casa. En realidad no lo vamos, digamos, no les voy a pedir esto en las pruebas, pero para maximizar, para encontrar la solución a un problema de maximización, lo que nosotros hacemos es tomar la derivada parcial con respecto al parámetro que estamos maximizando, que en este caso sería Y, igualar a 0 y despejar. Entonces, deriven toda esta función con respecto a Y, igualen ese resultado a 0, despejen para Y, y eso les va a dar el óptimo de inversión. Y el óptimo de inversión, cuando ustedes resuelvan eso, va a ser igual el Y óptimo, el óptimo de inversión en el portafolio riesgoso, Y óptimo, va a resultar en esta expresión que está acá, que es el retorno de P, el valor esperado del retorno del portafolio riesgoso, menos RF, ¿vale? O sea, lo que está arriba del exceso de retorno, pero dividido por A, el parámetro de aversión al riesgo, por sigma al cuadrado P. ¿Ok? Entonces, esa expresión
me va a dar el resultado óptimo de inversión para un inversionista. Entonces, Y óptimo va a ser el retorno de P menos RF dividido por el grado de aversión al riesgo por el riesgo del portafolio riesgoso. La varianza del portafolio riesgoso está así más cuadrado, ¿vale? Y recuerden cuáles son los datos de este ejemplo. El retorno del portafolio que estoy considerando, el retorno del portafolio que estoy considerando es de 15%. La tasa libre de riesgo que estoy analizando es de 7%. El inversionista en particular que estamos tomando como ejemplo tiene un grado de aversión al riesgo igual a 4. El riesgo de la acción, del portafolio riesgoso o de las acciones era 22%. Y eso lo leo al cuadrado. Y díganme ustedes cuál es la respuesta. Metan estos números ustedes en su calculadora o ahí en el mismo Excel. Y la respuesta es 0,41. ¿Vale? O sea que Y óptimo para esta persona es 41%. No sé si me entienden, pero esto de acá, que este 41% es la plata que yo voy a poner en las acciones o en el portafolio riesgoso o los activos riesgosos. ¿Vale? ¿Y cuánto voy a poner en el activo libre de riesgo? O sea, ¿cuánto voy a poner en RF o en los bonos del tesoro? 1 menos Y. 1 menos Y óptimo. O sea, 59%. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos que ustedes tienen 300 lucas, 300.000 pesos. ¿Vale? Entonces, porque esa era la pregunta original que teníamos, ¿cierto? Teníamos 300. Entonces, bueno, otro color, azul. Yo tengo 300.000. Y el primer paso es dividir esto en dos partes. Algo seguro y después otro montón riesgoso. ¿Cuánta plata voy a poner en las acciones? 123.000. ¿Vale? 123.000 en los activos riesgosos. ¿Vale? ¿Y cuánto voy a poner en los bonos seguros? 177.000. ¿Vale? Esto representa 41% de mi portafolio y esto representa 59% de mi portafolio. ¿Vale? El siguiente paso sería, que eso ya no lo vamos a hacer en esta clase, sino que lo vamos a hacer en la próxima. Bueno, ahora tengo que distribuir esta plata en todas las acciones que hay disponibles. Hay muchas. ¿Vale? Pero ya le dimos una recomendación a esta persona de cuánta plata en total tiene que guardar con seguridad y cuánto tiene que poner, apostar, digamos, a los activos riesgosos. Dado, todo esto depende de qué cosa. Bueno, fundamentalmente depende de esto, ¿vale? En este caso es igual a 4. Porque si tenemos otra persona con otro grado de aversión al riesgo, la respuesta va a ser distinta. ¿Ok? De hecho, ustedes lo pueden probar poniendo distintos valores acá. No, déjenme ver qué más sigue acá en la presentación. Bueno, acá, por ejemplo, acá tengo dos personas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una tiene un grado de aversión al riesgo igual a 2, el otro tiene un grado de aversión al riesgo igual a 4. Ah, bueno, otra cosa, déjenme mostrarles cómo se ve antes de ir a eso. La decisión acá de esta persona, cómo se ve gráficamente, dónde se ubica la persona. Miren, se ve así. Yo voy a... déjenme mostrar de la pizarra, ¿no? Voy a hacer el gráfico.
Entonces, acá está el riesgo, pero acá voy a poner el retorno, y acá voy a poner el riesgo, ¿cierto? Entonces aquí tengo, bueno, voy a dibujar de inmediato la cal. Entonces esa es la cal, ¿cierto? Déjeme ponerle nombre a los ejes. Entonces este sería riesgo, este sería el riesgo, y este sería el retorno. ¿Ok? Y esta de acá es la cal. ¿Ok? Y acá pongamos por acá la acción, el portafolio riesgoso P. ¿Vale? Que para este ejemplo tenía un riesgo de 22%. Y, el retorno, perdón, y el retorno era de 15%, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay acá en el eje? RF. ¿Vale? Y RF 7%. Entonces, la persona necesita saber dónde se va a ubicar a lo largo de esta línea y determinamos que se iba a ubicar más o menos por acá, ¿vale? Supongamos que se ubica por aquí, donde Y es igual a 41%. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Esta persona está maximizando su función de utilidad, ¿vale? Lo que vimos antes es que, déjenme volver atrás, a nuestro primer gráfico, que les dije que mantuvieran ahí en su mente, ¿vale? Entonces, lo que vimos acá es que podíamos representar las curvas de utilidad en términos de curvas de indiferencia, ¿vale? Voy a borrar estas. No, voy a borrar la otra que era la... porque voy a dejarla con 4. Esa, ¿vale? ¿Me entienden? Entonces, nosotros sabemos que desplazamientos a lo largo de la curva simplemente mantiene sus niveles de utilidad, ¿cierto? Entonces, si yo me muevo a lo largo de la curva, la utilidad es siempre la misma, ¿vale? Entonces, a lo mismo si yo me muevo de P a Q, la persona gana lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo desplazo la curva en esta dirección? Si la curva se desplaza en esta dirección, ¿sí? Eso significa incrementos en el nivel de utilidad, ¿vale? Y si la curva se mueve en esta dirección, significa que estoy disminuyendo mi utilidad. Entonces, si yo me muevo hacia arriba, hacia la izquierda, hacia arriba, la persona cada vez tiene niveles de utilidad más altos. O sea, me estoy moviendo hacia las acciones que están en los cuadrantes que dominan a esta acción P. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace un rato? Entonces, yo me voy moviendo hacia arriba, hacia la izquierda, tengo utilidades cada vez más altas. Y al revés, si me muevo hacia abajo, me estoy moviendo hacia las acciones que están dominadas y por lo tanto tengo utilidades que son cada vez peores. ¿Ok? Entonces, lo que hace la persona, una vez que ve esta línea, que está acá, es que, bueno, dibuja su nivel de utilidad. Voy a dibujarlo acá, no sé, con verde para que se vea distinto. Entonces, acá, bueno, considera una acción cualquiera, digamos, pasando a través de P. Entonces, esa es su curva de indiferencia. ¿Vale? Pero esta persona se da cuenta que tiene acceso no solo a P, sino que también tiene acceso a este punto. Bueno, movamos la curva de indiferencia hacia ese punto. ¿Sí? Y ahí está mejor porque aumentó su nivel de utilidad. ¿Sí? La curva se movió hacia arriba. Pero también dice, bueno, tengo acceso a este punto, ¿por qué no me sigo moviendo más hacia arriba? Y ahí, bueno, se desplazó hacia más, digamos, hacia la izquierda, se sigue desplazando. Entonces, la curva se va a desplazar hasta un punto en que sea exactamente tangente con la línea de asignación de capital, ¿vale? Entonces, este va a ser su punto óptimo, y ahí Y es igual a 41%. ¿Por qué no se mueve por acá, por ejemplo, que tendría utilidades más altas? Bueno, porque este portafolio no está disponible. No hay ninguna combinación que yo pueda hacer con 7% y con P que me permita llegar a ese punto, sino que esto es lo máximo que puede lograr. No sé si me entienden, pero así es como se ve gráficamente esta decisión de la persona.
¿Ok? Y lo que traté de hacer acá en esta figura, en esta tabla de acá, es mostrarle para dos personas distintas cómo la utilidad va aumentando cuando yo desplazo las curvas de indiferencia. Entonces, esta es una persona que tiene un nivel de utilidad de 0,5 y estos son distintos puntos que le dan el mismo nivel de utilidad. Esta es una persona que tiene una utilidad de 0,09, esta es la curva de indiferencia para utilidad de nivel 0,09 y esta es lo mismo pero para otra persona con grado de versión arriba igual a 4 y ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, la línea negra, la línea negra es la misma persona, ¿sí? A igual a 4. Pero hay una que tiene una utilidad más alta, ¿sí? La de arriba, 0,9. La de abajo tiene una utilidad de 0,5, ¿sí? A lo largo de las líneas, la utilidad es la misma. A lo largo de esta línea negra de abajo, la utilidad sigue siendo 0,5, sino que yo requiero desplazamientos de la curva para que aumenten los niveles de utilidad de esta persona. Y lo mismo para una persona menos aversa que tiene una curva más plana, que es la curva azul, pero acá hay dos niveles de utilidad. Si yo la desplazo hacia arriba, tengo utilidades que son más altas. No sé si me entienden, ¿vale? Lo importante de entender de acá esta figura es que si yo me desplazo a lo largo de la línea, de la curva indiferencia, a lo largo de la curva de la curva de indiferencia, la utilidad se mantiene constante. Desplazamientos de la curva de indiferencia hacia arriba y hacia la izquierda, para inversionistas aversos al riesgo, representa incrementos en sus niveles de utilidad y las personas siempre van a buscar aumentar sus niveles de utilidad, donde siempre van a desplazar la curva hasta el punto en que ya no hayan opciones más arriba, ¿vale? Y eso es lo que pasa por fuera de la cal. La cal son todas las posibilidades que yo tengo. Por fuera de la cal no hay opciones, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo les dibujé, es lo que está puesto aquí en esta lámina, ¿vale? Entonces, miren, acá está la cal, ¿cierto? Lo mismo. Acá están las curvas de indiferencia. Y fíjense cómo se van desplazando las curvas de indiferencia hasta llegar al punto de tangencia, donde Y es igual a 41%, y con ese Y de 41%, mi retorno es igual a 10,28%, y el riesgo es igual a 9,09%, ¿vale? Pero fíjense que cada una de estas curvas tiene utilidades que son más altas. Acá pueden ver ustedes los valores de la utilidad para cada una de esas curvas. ¿Ok? ¿Qué más me falta? Bueno, entonces el portafolio riesgoso óptimo sería Y igual a 41%. Una vez que yo reemplace ese Y en las funciones de retorno y riesgo, voy a tener un riesgo de 9,02 y un retorno de 10,28%. ¿Vale? Entonces, les voy a dejar a ustedes como tarea que traten de hacer el mismo cálculo, pero ahora para una persona que tiene un grado de aversión al riesgo igual a 3. Y digamos ustedes, o sea, tareas sin notas, sino que para que lo estudien en su casa. Y digamos ustedes, bueno, ¿cuál va a ser en ese caso el portafolio riesgoso óptimo para esta persona? Y traten de dibujarlo en un gráfico, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser los valores para el retorno del portafolio? ¿Y cuáles van a ser los retornos para el riesgo del portafolio? Una vez que la persona eligió su portafolio riesgoso óptimo. Mientras más averso al riesgo, la utilidad se mueve no se mueve a la derecha, sino que simplemente la curva se hace más plana, ¿vale? Fíjense, lo que pasa es que yo la hago más plana nada más la curva. Lo que pasa es que para este ejemplo estoy haciendo las dos curvas que parten en el mismo nivel de utilidad. Pero como lo hice en la primera figura, lo hice partir en el mismo punto, ¿vale? Sería lo mismo, sino que lo importante es que una es más plana que la otra. Mientras más averso al riesgo, mayor es la pendiente porque requiero compensaciones más altas por el lado de los retornos cuando asumo más riesgos, ¿vale? Entonces, con eso ya terminamos esta parte, que es nuestra primera asignación de capital, la más fácil, la más simple, que sería cuánto pongo en las acciones, cuánto o en otro activo riesgoso y cuánto guardo en un lugar, o deposito o invierto en un lugar seguro. Y la próxima clase vamos a hablar de, bueno, ahora que ya sé que 41% de mi patrimonio se invierte en las acciones, ¿cómo elijo las acciones? Esa es la parte más interesante, ¿vale? ¿Cuánto, cuánto pongo en cada una de las acciones que están disponibles? Vamos a hacer primero el ejercicio solo con 2 acciones para ilustrar y después lo vamos a extender a muchas otras. ¿Okay? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, el próximo miércoles. Que estén bien, chao.
Ah, bueno. Ya, profe.